reflexionar en la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 13, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a estar leyendo en el versículo 12 al 15. Ahí vamos a estar leyendo. Juan capítulo 13, verso 12 al 15. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Dice así la palabra del Señor. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Yo quiero mostrarle en la palabra uno de los actos de humildad más profundos que el Señor pudo enseñarnos y mostrarnos a través de la palabra. En un tiempo en el que el Señor estaba a punto de entregar su vida por nosotros. Yo no sé si usted ha oído de este acto de cuando el Señor le lava los pies a todos los discípulos, a los 12 discípulos, a todos los discípulos les lava el Señor los pies. Y después de esto, dice, después de que lavó los pies el Señor, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Y más adelante dice: porque ejemplo os he dado. Decía uno de los actos más profundos, porque fíjese que algunos comentaristas muy prestigiados, de hecho Matthew Henry lo comenta, y dice que es muy probable que este acto de lavar los pies a los discípulos fue exactamente la misma noche en que el Señor les enseñó lo de la cena del Señor, lo de la Santa Cena. Es muy probable, no se puede especificar, pero es muy probable que entre la cena se levanta el Señor y toma una toalla y toma un lebrillo, es decir, un depósito de agua, y le empieza a lavar los pies a los discípulos. ¿Pero qué quería enseñar el Señor con eso? Más adelante vamos a ver algunos puntos. De hecho, hay quienes consideran que el lavamiento de pies debería de ser una práctica dentro de la iglesia. Algunos lo consideran así. Otros consideran que era una enseñanza espiritual la que el Señor quería enseñar, y no necesariamente lavarse los pies entre los discípulos. Eso me parece a mí más consistente, el área espiritual más que el físico. Sin embargo, yo quiero mostrarle en la Biblia que cuando el Señor hacía algo, no lo hacía por gusto. Cuando el Señor hacía algo, Él tenía algo que enseñar a los discípulos. Y qué mejor, hermano, que enseñarles este tremendo acto que podríamos hablar de por lo menos 4 razones por las que el Señor lavó los pies de los discípulos. Esas 4 razones obviamente también nos competen a nosotros, porque era enseñanza
para los discípulos de aquel tiempo, y ahora usted y yo somos los discípulos de este tiempo. Por lo tanto, la enseñanza ha seguido por cientos y miles de años hasta alcanzarnos a nosotros como discípulos del Señor. ¿Por qué el Señor lavó los pies de los discípulos? Yo quiero mostrarle por lo menos 4 razones por las que el Señor lo hizo. Dice la Escritura, acompáñeme ahí al capítulo 13, allá en el versículo 1 y el versículo 2, dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, oiga esto, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, oiga esto, y los amó ¿hasta dónde? Hasta el fin. Fíjese, hermano, que la primera razón por la que el Señor utiliza el lavamiento de los pies es para mostrarles el profundo amor que Dios tenía para con sus discípulos. Había llegado ya el tiempo casi de su partida. Sabía que él tenía que partir pronto, sabía que él iba a morir y que luego tenía que partir para con el Padre. Pero los había amado a los discípulos de una manera tan fuerte que él, en este acto de amor, en este acto de humildad, en este acto de servicio, les muestra su amor. Pero un amor, el Señor no vino, hermano, a amar del diente al labio, ¿eh? El Señor siempre demostraba su amor con hechos. Aleluya. A mí me encanta cómo el Señor enseñaba, porque el Señor no solo hablaba con palabras, hablaba con hechos y enseñaba con hechos a sus discípulos. El amor que Cristo vino a enseñar era tan extenso, tan profundo, que no era inclusive solamente para los que estaban ahí, los discípulos que lo acompañaban. Su amor iba a ir más allá. Dios demostró su amor para sus discípulos. Dios demostraba su amor por los que iban a venir a ser discípulos. Aleluya. Ahí en ese acto, hermano, de humildad, de sencillez, Él estaba mostrando su amor a los que estaban presentes y a los que íbamos a venir después. Usted y yo, hermano, alcanzamos a ver, por ejemplo, en esta historia, vemos a un Dios, hermano, tan amoroso, tan dispuesto a servir. ¿Se acuerda que la Biblia dice que el Señor dijo: yo no vine a ser servido, sino que yo vine a servir y a dar mi vida por muchos? Su amor se mostró no solo a los discípulos, sino que su amor se demuestra hasta los que íbamos a venir a ser discípulos. Pero oiga esto, hermano, su amor es tan grande que hasta traspasó lo que nosotros consideraríamos normal. Y además su amor muestra que podía amar hasta sus propios enemigos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, la Biblia nos enseña que cuando que nosotros debemos orar por aquellos que nos maldicen, que debemos orar por los que nos ultrajan, que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Y quién nos enseñó ese ejemplo? Fue el Señor Jesucristo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, hermano, abre sus manos, o muere con sus manos abiertas, como dando a entender que Él había venido a morir por todos, sin excepción. Él vino a morir por los cercanos, por los que estaban lejos y por los que nunca querían estar cerca de Él, por sus propios enemigos. Él vino a morir por todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, pero ese tipo de amor es profundo.
Es sumamente profundo, porque usted me va a lograr entender, hermano, que es fácil amar al que te ama. Aleluya. Es fácil amar a los que nos aman, pero amar a los que nos maldicen, amar a los que te ultrajan, amar a los que quieren verte mal, amar a los que te quieren ver muerto. Aleluya. Amar a los que te quieren ver mal o que te quieren ver destruido, de plano es un amor que va más allá. Va más allá de la comprensión humana. Y no solamente de la comprensión, sino que va más allá, hermano, inclusive de la capacidad humana. Humanamente no se puede desarrollar eso. Humanamente no puede uno amar a su enemigo si no es con la influencia del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, con el amor del Espíritu Santo. Sería imposible. El Señor ve, hermano, en la cruz, clavado en la cruz, mira a los que lloraban por él, ¿cómo no? Vio a algunos de los discípulos que estaban ahí, tanto así que hasta le habló a uno de ellos, a Juan, el discípulo, le habló y le dijo, Juan, ahí está tu madre, la cuidas, por favor, hablando de María. La cuidas, por favor. Todavía dio, hermano, todavía dio instrucciones en la cruz a los que estaban cerca, pero no todos los que estaban ahí eran los que lloraban. Algunos blasfemaban contra él. Algunos blasfemaban diciéndole, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y los romanos injuriándole, hermano. Y el Señor tuvo la capacidad de amar cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué amor más tremendo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, por supuesto, el Señor no estaba solamente queriendo lavar los pies de los discípulos. Es un acto de amor. Solo, oiga esto, hermano, solo uno que ama está dispuesto a servir tan bajo. Solo uno que ama está dispuesto a servir de esa manera. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque el lavar los pies en aquel tiempo era solamente un trabajo de esclavos. Era un trabajo de siervos. Nadie más lo hacía. Cuando alguien llegaba a una casa, el dueño de la casa trataba de atender al invitado, pero la manera de atender al invitado es que venga el siervo, que venga el esclavo y le lave los pies a los que han llegado. Por eso Jesús, cuando llegó a aquella casa donde no le ofrecieron ni agua ni beso, le dijo, yo entré a tu casa, pero no me diste agua. Pero esta mujer, aquella mujer que con sus lágrimas, pero esta mujer no ha dejado de lavarme los pies con sus lágrimas y secarlo con sus cabellos. Fíjense, cuando yo entré a tu casa no me diste beso, pero esta mujer no ha dejado de besar mis pies desde que entré. Desde que entró, más bien, porque ella fue la que entró. Entonces el servir a los demás lavando los pies era un acto muy bajo, un trabajo de esclavo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántos sabemos que el Señor no era esclavo? El Señor es el Rey del universo, pero se despojó de su reino para ser esclavo aquí, para poder salvar nuestra vida. Y eso solo se puede hacer por amor. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor, el Señor quiso mostrar su profundo amor a los creyentes. Ahora bien, ¿qué nos pide Dios a nosotros? Que le amemos a Él, como está escrito: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Señor no solo habló de amor, mostró su amor cuando lavó los pies de los discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la primera razón por la que el Señor lavó los pies de los discípulos era para mostrar el amor profundo que Dios tiene por los discípulos. De la misma manera, usted y yo somos llamados a mostrar un amor profundo por Dios y un amor profundo por el prójimo, como la Escritura lo dice. ¿Por qué? Porque el Señor lo mostró. El Señor lo dio como ejemplo. Segunda razón. La segunda razón la vamos a encontrar en el capítulo 13, en el versículo, vamos a leer el verso 3 y el verso 5. La segunda razón la encontramos en Juan capítulo 13, verso 3 al 5. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la Escritura: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Oiga, se levantó de la cena. No había ni siquiera terminado la cena. Y se quitó su manto y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Cuántos dicen amén? Segunda razón por la que el Señor lavó los pies de los discípulos: quiso mostrarles cómo un grande se puede humillar tan bajo. Cómo un grande se puede humillar y no pierde nada. Uno de los conceptos que el ser humano tiene en la cabeza es que haciendo actos de humildad como que se rebaja uno. Aleluya. Uno de los conceptos humanos que el ser humano maneja es que cuando uno se humilla, se rebaja su ego, como que pierde autoridad, como que pierde poder, como que pierde imagen. Y entonces mucha gente no puede servir o humillarse porque piensa que pierde algo. Se lo voy a plantear de esta manera. Servirle a un mayor que uno es fácil, porque pues normalmente uno tiende a servirle a un mayor. Por ejemplo, en el trabajo, el jefe te dice: hágame un favor, mire, este no es su trabajo, este no es su oficio, pero ¿me puedes limpiar el carro? Aleluya. Y uno, bueno, dice, bueno, sí, no es mi trabajo, pero no hay problema, jefecito. Aleluya. No hay problema, jefecito, yo se lo limpio. ¿Cómo quiere que se lo? Y hasta gusto pide para el jefe. Es porque es el jefe. Y con el jefe uno quiere quedar bien. Con el jefe quiere quedar uno. Yo recuerdo hace muchos años cuando empecé a trabajar en el área contable, en la administración, pero por supuesto todavía estaba estudiando y no estaba ejerciendo la carrera, estaba apenas estudiando en la universidad y aprendiendo contabilidad. Ya era
auxiliar contable, pero no era el contador. Y yo recuerdo que mi jefe me llamaba como a eso de las 10 de la mañana. Decía, señor Díaz, ¿puede venir? ¿Cómo no? Sí. ¿Me puede hacer un favor? Sí, cómo no, con mucho gusto. ¿Me puede ir a comprar unas pupusas? La primera vez de plano yo me quedé. Me compra una galletita, un cafecito. La primera vez me quedé así como, ¿lo hago o no lo hago? Si no lo hago, me echan. Y si lo hago, pues voy a quedar bien con el jefe, ¿verdad? Entonces me recuerdo que me tuve que ir a comprar el pan y las galletitas y toda la cosa. Pero después era todos los días. Hasta que me subieron de puesto y entonces llegó otro auxiliar. Y entonces al pobre auxiliar, como que normalmente a los nuevos va. Entonces mi punto es este. No es tan gravoso para uno servir a alguien que es mayor. Pero si te pide uno menor, ¿me puedes ir a traer un café? Sí, sape. ¿Y tú qué? ¿Qué te pasa? ¿Sí o no? Porque es menor. Dice, ¿qué? ¿Y que acaso yo soy tu mandadero? ¿Qué te pasa? No es normal. La cabeza no lo entiende. Puede uno servir a un mayor con facilidad, pero servir a un menor, dice uno, no. Pero el Señor, en el verso que acabamos de leer, dice que Dios le había dado a Jesús todas las cosas, como diciendo, Dios es grande, es poderoso, es mayor que todo. Y sin embargo el Señor se levanta de la mesa, se toma una toalla, toma agua y empieza a lavarle los pies para enseñar. Segunda razón, les voy a enseñar cómo se humilla un grande. Aleluya. Cómo se humilla un grande. Y si Dios, el Dios del universo, el Dios que es sobre todas las cosas, tiene la capacidad de bajarse y de humillarse, ¿debemos nosotros humillarnos? Por supuesto que sí. ¿Se acuerda que la Biblia dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón? El acto de humildad no es servir a los mayores. El acto de humildad es servir a los menores. Por eso, cuando aquellos dos querían ser grandes allá en el cielo y le dijeron a Jesús, Señor, ¿te podemos pedir un favor? ¿Podemos nosotros sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda? ¿Podemos? Y le dijo, entre vosotros no será así. El que quiere ser grande en el reino de los cielos tiene que hacerse el menor, tiene que ser el servidor de todos. ¿Cuántos dicen amén? Segunda razón por la cual el Señor bajó a lavarle los pies. Quería enseñarnos, hermano, a servir con humildad. ¿Por qué? Porque el Rey del universo puede hacerlo. Esa es razón suficiente para hacerlo nosotros también. Pero ¿y yo por qué, hermano? No hay otro. No, a usted lo escogió Dios. Si quiere ser grande en el cielo, aprendamos a ser el menor aquí abajo. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, veámoslo de este otro ángulo también. La Biblia dice que el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será ¿qué? Si queremos ser exaltados en aquel día delante del Señor, necesitamos humillarnos aquí. Mira, hermano, cada acción de humildad que usted y yo hacemos
es un golpe a nuestro ego. Amén. Cada acto de humildad que hacemos es un golpe directo a nuestro orgullo. Es un golpe directo. Porque nuestro ego no entiende de otra manera, hermano, sino humillándolo, bajándolo, llevándolo hasta el límite, hasta el suelo. Normalmente los reyes y los gobernantes siempre están de pie delante de la gente, y la gente es la que baja al suelo, ¿sí o no? La gente es la que hace reverencia, hace algún saludo y se agacha. Eso es lo normal entre los seres humanos. Pero el reino de Dios es diferente. El rey tiene la capacidad de bajarse hasta el suelo y servir a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Qué maravilloso, hermano. Sublime, profundo. Si el rey pudo bajarse, ¿quiénes somos nosotros, hermano? Pues si ni a príncipes. Bueno, por la Biblia que dice que somos príncipes, pero no tenemos cara de príncipe todavía. Debemos bajarnos. Debemos aprender a humillarnos. Debemos aprender a bajar nuestro ego, nuestro orgullo. Y el Señor se encargará de levantar nuestra vida. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Bueno, sigamos un poquito más. Número 3. Tercera razón por la que el Señor lavó los pies de los discípulos. La tercera razón la encontramos, acompáñenme por favor, allí en el libro de Juan, capítulo 13, a partir del versículo 6. ¿Lo tiene? Tercera razón. Dice el verso 6, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, Señor. Tercera razón. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué el Señor lavó los pies de los discípulos? Dios quería enseñar la importancia de la limpieza espiritual para poder entrar en el reino. La tercera razón es para poder limpiar espiritualmente. Los pies es la parte del cuerpo que más está en contacto con la tierra. En otras palabras, es lo que más se puede contaminar con cualquier cosa. El Señor quiso mostrar que los limpios, aleluya, entran al reino de Dios. Los que se dejan limpiar por el Señor. Pedro, por supuesto, sacó su ego, sacó su orgullo y dijo, Señor, ¿cómo es posible? ¿Se acuerda usted que a Juan el Bautista el Señor tuvo que reconvenirlo también? Porque Juan, por supuesto que era humilde, no lograban comprenderlo en ese momento. Y Juan le dice al Señor en el tiempo del bautismo de Jesús, Juan el Bautista le dice, Señor, yo no soy digno de bautizarte. Tú deberías de bautizarme a mí. Señor, yo ni siquiera soy digno de desatar tu calzado de tus pies, Señor. Pero Jesús le dijo, hagamos lo que conviene, hagamos lo que la Biblia dice, hagamos lo que la Escritura establece. Y entonces Juan se sujetó a la orden de Dios. Lo mismo le pasó a Pedro. Pedro mira
que Jesús se acerca para lavarle los pies y Pedro le dice: Señor, a mí no me lavarás jamás. Si no te dejas lavar, no vas a entrar conmigo en el reino. No tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, lávame todo. Lávame las manos, lávame la cabeza. Pero lávame. Tercera razón, hermano querido, el Señor quería mostrar la importancia de que nos dejemos lavar espiritualmente por el Señor. Muchos de nosotros, hermano, tenemos demasiado. Mire, se lo voy a plantear de esta manera. Los pies son los que tienen contacto con la tierra. Pero le voy a ser honesto. Pareciera, hermano, que nosotros gateamos. Porque pareciera que todo nuestro ser está en contacto con la tierra. Se nos pega de todo. Del mundo se nos pega. De las cosas malas se nos pega. Entra por los oídos, entra por la vista, entra por la boca, entra por todos lados, hermano. Como que pareciera que el diablo, hermano, como que logra tener demasiado contacto sobre nuestra vida. Tanto que necesitamos ser limpios por el Dios de los cielos. Muchas cosas que contaminan nuestra vida. ¿No es cierto, hermano? Muchas cosas que contaminan nuestra vida entran por los ojos, con las cosas que vemos, con las cosas que oímos. Nos contaminamos. Con las cosas que hablamos nos contaminamos. No dice la Escritura, hermano, que no es lo que entra por la boca lo que contamina, sino lo que sale por la boca. Eso quiere decir que, hermano, aún lo que hablamos nos contamina. Y eso sin poner que a veces se involucran otras partes de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras manos, nuestros pies, se involucran en el pecado y eso nos contamina el alma. El Señor quería mostrar la importancia de ser lavados por su Espíritu, la importancia de ser lavada nuestra alma de cualquier contaminación. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A veces pensamos, hermano, que las cosas que hacemos allá afuera no tienen un efecto sobre nuestra vida, pero ¿cómo no? Nos empiezan a jalar. Las cosas del mundo nos empiezan a jalar. No, pero solo salí un fin de semana con los amigos. No me pasa nada. Sí, pero ese fin de semana se volvió otro fin de semana. Y ese fin de semana se volvió otro y se volvió otro. Cuando uno siente, hermano, el mundo lo empezó a absorber. Lo empezó a absorber. Lo empezó a hundir en el mal y en el pecado. Es como el famoso dicho de los hispanos. Cuando le ofrecen los amigos, le ofrecen una cerveza, aleluya, un trago, un vaso de licor, le dice: una no es ninguna, aleluya. ¿Ha oído usted eso? Una no te va a hacer daño, una no te va a hacer nada malo, una al año, dicen algunos. Así es, ¿verdad, hermano? Una al año no hace daño. Pero después dice: una al mes, qué buena es. Y termina diciendo: una al día, qué alegría. Te va acercando. Un abismo llama a otro abismo. Un pecado llama a otro pecado. Una mentira te hace dar una mentira más grande. Un hoyo te hace ir haciendo otro más grande para cubrirlo. Te va acercando el diablo poco a poco a eso. Por lo tanto, necesitamos día con día ser lavados por su Espíritu. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y la cuarta razón, con esto voy a terminar. La cuarta razón es que en el verso que leímos al final,
versículo 15, acompáñame. Juan 13:15 dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí viene el punto que le dije al principio. Algunos creen que hay que lavarle los pies a otros y lo hacen como una ceremonia, un rito, una costumbre. Sin embargo, las enseñanzas que el Señor dejó son espirituales. Por ejemplo, ¿puede el agua física lavar nuestra alma? No puede. ¿Qué era lo que el Señor quería enseñar? Ya lo dijimos. El Señor quería enseñar la importancia de la limpieza espiritual de nuestra alma. Por lo tanto, el ejemplo que Dios está enseñando no es lavar los pies de los demás, a menos que de plano el Señor te lo revele. El Señor te dé una orden y hay una administración poderosa en eso. Puede haberlo, pero eso es de plano Dios te habló a ti. Pero como costumbre, como ordenanza, no fue una ordenanza del Señor. No fue una ordenanza, fue un ejemplo de las cosas espirituales. Amén. El agua física, tú le puedes lavar los pies a muchos, pero ¿se está lavando el alma ahí? Eso es espiritual. El Señor dio ejemplo de 3 cosas. Las mencionamos: de su amor, de su humildad, ¿sí? De su amor, de su humildad y, hermano, de su manera de servir con todo su corazón. De la importancia de ser limpio por dentro. Entonces dice: ejemplo os he dado. ¿Qué es el ejemplo que usted y yo debemos de tomar? Debemos aprender a amar, debemos aprender a ser humildes y debemos mantener nuestra vida limpia para el Señor. ¿No dice la Escritura que cuando el Señor venga por su iglesia, se llevará una iglesia? ¿Qué dice, hermano? Una iglesia pura, sin mancha, sin arruga y sin mancha ni nada semejante. Una iglesia limpia. Por lo tanto, tenemos que estar limpios en nuestra alma para poder volar con el Señor. Ahora, déjenme hacerle una pregunta. Yo termino aquí. ¿Cuántos creemos que necesitamos del amor de Dios para poder dar amor? ¿Cuántos necesitamos aprender humildad? Yo creo que todos. ¿Y cuántos necesitamos permanecer limpios delante de Dios? Yo necesito permanecer limpio. Hace unos días atrás hablamos acerca del arrepentimiento, creo, día jueves. Uno de los principios del reino es aprender a arrepentirnos. Pero arrepentirnos no es solamente el día en que conocimos a Jesucristo. Arrepentirnos es una actitud constante del creyente. Fallamos, corramos a los pies del Señor. Pecamos, pidamos perdón al Señor. Hacemos algo malo, vayamos a donde nuestro abogado llamado Jesucristo, y Él va a ir delante del Padre, que es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados. El arrepentimiento no es una vez al año. El arrepentimiento es una actitud constante, pidiendo perdón delante de Dios. Eso nos permite estar limpios delante de Dios. Amén, hermano. ¿Quiere ponerse de pie conmigo? Yo ya terminé. Ahora yo le voy a invitar a que le digamos al Señor: Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, Señor. Quiero aprender a ser como tú. Lleno de amor, humilde y permanecer limpio hasta que tú vengas por mí, Señor. Cierra tus ojos un momento.
Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres fiel y tú eres grande en misericordia. Tomémonos un tiempo para poderle decir al Señor: Señor, enséñame con tu palabra. Queremos parecernos a ti, Señor. Queremos ser como tú eres, amoroso, humilde y santo, limpio, Señor, para el Dios eterno. ¿Habrá alguien esta noche que le quiera decir al Señor: Señor, yo quiero ser como tú? Véngase. Mientras le decimos: Señor, yo queremos ser como tú, Señor. Oh Jesús, te adoramos. Yo quiero ser como tú, Señor.